Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta nueva serie que hemos titulado Dudas Bíblicas. Dentro de esta serie vamos a estar publicando aquellas dudas que se tengan de la palabra de Dios, sobre algunos pasajes, algunas historias. Ustedes, si tienen algún tipo de duda, pueden dejarla en los comentarios para que con la ayuda de Dios nosotros podamos investigar y podamos dar alguna respuesta sobre algún pasaje. El tema que vamos a estudiar el día de hoy será ¿cuántos años fueron de esclavitud en Egipto? Esto es algo que ha causado bastante incertidumbre en algunos hermanos, porque cuando uno lee la escritura pareciera indicar dos fechas distintas, ¿cierto? Dos periodos de tiempo diferentes, uno con 400 años y otro con 430 años. Y pareciera ser que esa es una incógnita, ¿por qué razón está dando dos periodos de tiempo distintos? Y en ambos casos habla sobre la esclavitud, o más bien habla sobre el tiempo que iba a pasar el pueblo de Dios en Egipto, lo que pasó el pueblo de Dios en Egipto. Así que en el siguiente estudio vamos a tratar de esclarecer estos dos puntos. Para ello, antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Rogamos de tu bendición, Señor, que puedas darnos entendimiento y sabiduría sobre este importante punto, para que quede esclarecido para mis hermanos y para que podamos comprender, Señor, cómo es que tú has dado estos periodos. Te rogamos que estés con nosotros, que nos instruyas, que tus ángeles nos acompañen y que no permitas que seamos interrumpidos, Señor, en nuestro estudio. Te damos las gracias por todo y por esta oportunidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a hacer será ver ese periodo. ¿Cuál es ese periodo de esclavitud? Génesis capítulo 15, verso 13 nos dice lo siguiente. Aquí es la primera referencia que se hace en cuanto a ese periodo. Dice, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Noten esas palabras, sobre todo lo que puse en negrita. Dice que la simiente de Abraham va a ser peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Esta es la cita que se utiliza para decir que Israel, el pueblo de Israel, iba a estar 400 años en Egipto. Pero si nosotros vamos al libro de Éxodo, al capítulo 12, versos 40 al 41, vamos a ver un periodo completamente diferente. Noten lo que dice el verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Noten que es diferente al periodo que se le está dando a Abraham. A Abraham se le dijo por 400 años, pero acá encontramos 430 años. Y pareciera ser que todo ese tiempo habitaron en Egipto. Eso es lo que da a entender el verso 40. Ahora el verso 41 dice, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Mantengan en su mente estos dos periodos y sobre todo estos pasajes porque poco a poco vamos a ir dando a entender qué es lo que realmente tratan de decir estos pasajes. Pero antes vamos a conocer el contexto de Génesis capítulo 15 versos 12 al 16. Recuerden que es muy importante entender el contexto para poder dar una correcta interpretación al pasaje. Dice el verso 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ¿quién dijo Abraham? Dios. Dios le va a decir a Abraham lo siguiente, ten por cierto que tu simiente no está haciendo referencia en sí a Abraham, sino a la simiente de Abraham. Será peregrina en tierra, no suya. Noten también las palabras que he colocado en color negro, porque van a ser palabras clave en nuestro estudio. Noten, la simiente va a ser peregrina, para empezar, en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Noten que habrá servidumbre y aflicción por 400 años. Verso 14. Mas también a la nación a quien servirán. Y aquí pudiéramos hacer una pequeña diferencia, ¿cierto? Al principio nos dice en tierra no suya, va a ser ese peregrinaje. Y después nos dice que a la nación a quien servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. Al verso 13 lo podríamos ver como una especie de resumen general, mientras que el 14 ya está hablando específicamente de aquella nación a la que iba a servir.
Ahora el verso 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí haciendo referencia en este caso a Abraham. Y quiero que noten que se puede ver claramente que con Abraham no se está cumpliendo esta servidumbre y aflicción. ¿Por qué? Porque habla de que él vendrá a sus padres en paz, es decir, no va a tener aflicción como la que tendrá su simiente. Es aquí evidente ver ese punto. Ahora el verso 16, y es importante también entenderlo, dice, y en la cuarta generación volverán acá. ¿Pero a partir de dónde? De cuando ellos estén en aquella nación a la que van a servir. Dice, volverán acá porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versos 35 y 36, nosotros podemos ver que el verso 14, esa nación a la que iban a servir y a la que Dios iba a juzgar es Egipto, porque el verso 35 dice lo siguiente de Éxodo 12, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios joyas de plata y joyas de oro y vestiduras, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les prestaron y ellos despojaron a los egipcios. Es aquí donde nosotros podemos ver con plena claridad que el verso 14 está haciendo referencia precisamente a Egipto, porque dice aquí que de esa nación es donde van a obtener grandes riquezas, y evidentemente es Egipto. Ahora la pregunta importante que viene ahora es, ¿cuál es la simiente de Abraham? Porque si nosotros citamos Génesis capítulo 16, verso 11, nos dice lo siguiente, le dijo también el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y si vamos al capítulo 21 de Génesis, pero leemos los versos 1 y 3, dice, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Lo que podemos ver aquí es que Abraham tuvo dos simientes, la simiente de Ismael y la simiente de Isaac. Es por eso que les mencionaba que aquí hay una pregunta importante. ¿A cuál simiente se refiere? En el verso 13, porque dice simiente, no dice simientes en plural. Solo uno de estos dos iba a ser la que estaría peregrina en tierra no suya, serviría a los de allí y sería afligida por 400 años. Entonces, ¿a cuál de estos dos hijos se refiere? Si nosotros vemos a Génesis capítulo 21, verso 12, vamos a ver que esa simiente es la de Isaac. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del linaje de Isaac es que se va a cumplir esta profecía de Génesis capítulo 15. Es decir, la simiente de Isaac va a ser peregrina en tierra no suya, va a servir a los de allí y será afligida por 400 años. Noten que está asociada la aflicción con los 400 años y no específicamente con una servidumbre. Noten que estos 400 años están asociados a tres conceptos: peregrinaje, servicio y aflicción, y no únicamente a un servicio o esclavitud. Ese es un detalle importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora bien, de acuerdo a lo que leímos, Gálatas 3, versos 15 al 18, es aquí donde nosotros podemos ver claramente a qué se refieren esos 430 años de los que se está hablando en Éxodo. Noten lo que dice el verso 15, hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después no le anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Noten cuán importante es estar buscando en toda la escritura la relación a través de los principios de interpretación de Miller. Aquí lo que nosotros estamos encontrando es que esos 430 años están asociados a la promesa que se le hizo a Abraham y a la ley que iba a venir después de esa promesa.
Eso quiere decir que los 400 años tienen que tener otro significado y no el mismo que los 430 años que están siendo mencionados en el libro de Éxodo y sobre todo en Gálatas capítulo 3. Y de hecho aquí en Gálatas ya se nos está explicando a qué se refiere. Es que esos 430 años están asociados con la ley que vino después. Y Gálatas capítulo 3, versos 28 al 29, nos confirma la parte que se menciona en el verso 13, ese peregrinaje, servicio y aflicción que iba a pasar la simiente de Abraham. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Noten, pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu, así también es ahora. ¿Cómo podemos entender lo que está de color negro? ¿Quién es el que nació según la carne? Tiene que ser Ismael. ¿Y quién es el que nació según el espíritu? Tiene que ser Isaac, porque él es el hijo de la promesa. Él es el hijo o la simiente de Abraham. Y lo que vemos aquí es que la persecución inició con estos dos, Ismael persiguiendo a Isaac. Es decir, que desde aquí nosotros podemos ver esa aflicción, ese peregrinaje, pero todavía no ocurría la servidumbre. Porque recuerden que si pensáramos, por ejemplo, en Abraham no se tiene que cumplir esto todavía. ¿Por qué? Porque Abraham fue peregrino realmente en tierra no suya, pero en ningún momento él sirvió a las naciones de ese lugar o a los pueblos que estuvieran en ese lugar, ni tampoco fue afligido especialmente por ellos. Sí tuvo sus aflicciones en ese peregrinaje, pero no fue porque naciones los estuvieran atacando o algo parecido. De hecho, Abraham era muy respetado en esas tierras, incluso hasta le llamaban príncipe. Entonces es evidente que Abraham tenía ese respeto por esas naciones y no era perseguido por ellas. De igual forma sucedió con Isaac. Isaac no fue perseguido por las naciones de entorno, ni tampoco podríamos pensar que Jacob pasó por eso. Por eso es que con estos tres patriarcas no se está cumpliendo esta servidumbre de la que se está hablando aquí. Lo que sí se cumple en ellos y que podemos ver con claridad es un peregrinaje, es una aflicción en tierra no suya, porque recuerden que ellos no tenían una tierra todavía. Hablándolo ya en términos literales o físicos, no sé si se le pueda llamar de esa forma, ellos no tenían una nación en sí, un pedazo de tierra que pudieran llamar propia. Por eso es que ellos eran peregrinajes, Dios les había prometido una tierra, entonces todavía eso no ocurría. Por eso es que se les llama aquí esa simiente que iba a ser peregrina. Le tocó a Abraham peregrinar, le tocó a Isaac, le tocó a Jacob, le tocó a los 12 patriarcas y a sus descendientes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una tierra propia, o como bien llama la escritura, la tierra prometida. Ellos todavía no llegaban a ese lugar. Hasta este punto nosotros ya entendemos que los 400 años y los 430 años son conceptos diferentes, pero que van a llegar al mismo punto. Porque si notan, los 430 años hablan de que la ley vino 430 años después, ¿cierto? Y en el caso de los 400 años, habla acerca de cómo el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y vemos que cuando el pueblo sale de Egipto es cuando recibe la ley de Dios. Entonces, ambos periodos están llegando al mismo punto, es decir, terminan al mismo tiempo. Sin embargo, comienzan en periodos de tiempo diferentes o en una fecha diferente. Ahora bien, aquí es donde nosotros vamos a entrar a una cronología para determinar cuánto tiempo estuvo realmente el pueblo de Dios en Egipto y cómo se aplican estos dos pasajes de Génesis y de Éxodo. Génesis capítulo 12 versos 1 al 4. Vamos a comenzar desde la promesa que se le hace a Abraham. Recuerden que los 430 años comienzan con la promesa que se le da a Abraham. Entonces dice el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Noten que en este pasaje se encuentra la promesa, es decir, que esos 430 años comenzaron a correr aquí, cuando Abraham tenía 75 años. Así que vamos a hacer nuestra línea. Abraham, siendo de edad de 75 años, sale de su parentela, sale de Aram, y Génesis 21, versos 3 al 5, se nos va a decir cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac, su hijo. Entonces, a la edad de 100 años, que desde que salió, en este caso de su parentela, hasta que tiene a Isaac, han pasado 25 años. Tomen nota de ese dato. Aquí es donde tenemos el nacimiento de Isaac. Ahora, partiendo de Isaac, vamos a ver a los cuántos años tuvo a sus hijos. Génesis capítulo 25, versos 25 al 26, vamos a encontrar esta respuesta. Y salió el primero rubio, y todo él velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Quiere decir, mis hermanos, que en este caso ya han pasado 60 años desde el nacimiento de Isaac, y cuando él tuvo 60, nace Jacob. Aquí no vamos a tener en cuenta a Esaú porque la simiente no fue con Esaú, sino que se fue con Jacob, entonces a Jacob es al que tomaremos en cuenta para nuestra cronología. En conclusión, tenemos ya las primeras dos generaciones, ¿cierto? La de Abraham, la de Isaac, y después viene la de Jacob. Pero la de Jacob no podemos encontrarla al igual que la de Isaac y la de Abraham, porque de Jacob en la Biblia no se nos dice exactamente la edad que tenía él cuando tuvo algunos hijos. Realmente no es muy exacto en ese sentido la escritura, y no porque tenga algún error o algo por el estilo, sino que Dios simplemente no lo quiso revelar. No quiso revelarnos la edad que tenía Jacob cuando tuvo, por ejemplo, a Simeón, o a Rubén, o a Leví, o a alguno de los otros patriarcas. Entonces, ¿cómo encontraremos en este caso el tiempo transcurrido? Pues algo que debemos de tener en cuenta es la conexión. ¿Quién es el que está conectado con Egipto? Porque recuerden que Jacob entró a Egipto, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la conexión en esa historia? Fue José. Entonces vamos a tomar en cuenta a la línea de José para saber a qué edad Jacob tuvo a José. Para ello, vamos a citar Génesis capítulo 41, verso 46. Dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Es aquí cuando José es hecho gobernador de Egipto. Ahora, Génesis capítulo 47, versos 9 al 10, nos va a hablar cuando Jacob llega a Egipto. Dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, y noten esa parte, peregrinación, está asociada con la profecía de los 400 años, no con la de 430. Dice, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Noten también esto, hermanos. Aquí Jacob no está haciendo referencia directa al padre de Abraham, sino que está haciendo referencia a Abraham y a Isaac. O por lo menos esa parte, así es como yo lo creo, que no está haciendo referencia a más allá de Abraham, sino que con Abraham está hablando después de Isaac. Por eso es que dice aquí, a los días de los años de la vida de mis padres. Y siempre debemos de tener en cuenta que en la profecía o en la Biblia, cuando se habla en plural, se refiere a dos. Ese es como el mínimo. Por ejemplo, cuando habla de tiempos, en la profecía de Daniel, tiempo se refiere a 2 años. Entonces, partiendo de este principio, podemos ver que hace referencia a Abraham y a Isaac. Y dice que ellos también peregrinaron. Entonces, es importante ver este detalle porque nos hace ver que los 400 años tienen que ver más con peregrinaje que con la aflicción o la esclavitud. Comienza con peregrinaje y va a terminar en esa servidumbre y aflicción. Dice el verso 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de delante de Faraón. Ahora, ya sabemos que Jacob cuando llega a Egipto, él tenía 130 años y que José cuando fue hecho gobernador tenía 30 años.
Ahora, cuando José tenía esos 30 años, Jacob no llega a Egipto, llega más tarde. Y eso es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 45, versos 5 y 6. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Aquí está hablando José, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arado ni siega. Es decir, que ya han pasado esos 7 años de abundancia y ahora estaban comenzando los 2 años de hambre, es decir, 9 años en total. Eso quiere decir que Jacob, cuando él llega a Egipto, él tenía 130 años y José, en ese tiempo, él tenía 39 años. Recuerden que cuando él tenía los 30 años, en el capítulo 41, es hecho gobernador y a partir de ese año eran los 7 años de abundancia y después iban a venir los otros 7 años de hambre. Pero aquí en el capítulo 45 ya se nos está diciendo que ya han pasado los 7 años de abundancia y ya pasaron 2 años de hambre. Eso quiere decir que José, cuando se muestra ante su padre Jacob, José ya tenía 39 años. Y aquí simplemente es cuestión de hacer una resta. A 130 años que tenía en ese momento Jacob, le vamos a restar la edad que tenía José y nos da que Jacob tuvo a José a la edad de 91 años. Ahora, volviendo a nuestra cronología, vamos a colocar las piezas en su lugar. Vamos a comenzar con José hasta llegar a Jacob. Recuerden que José, cuando fue hecho gobernador, tenía 30 años, ¿cierto? Pasaron 7 años de abundancia y José tenía 37 años. Y es aquí cuando a José le nacen los dos hijos. Génesis 41, versos 50 y 51 nos dice que y nacieron en José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, es decir, antes de que comenzasen esos 7 años. Eso quiere decir que José, para cuando tenía 37 o 38 años, ya tenía sus 2 hijos. Dice los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y es aquí cuando pasan pues esos 2 años de hambre y es cuando José tiene 39 años de edad. Ahora bien, aquí tenemos los 37 años y los 39 años, ¿cierto? Ahora vamos a retroceder un poco más porque hemos dicho que cuando Jacob y José se encuentran, Jacob tenía 130 años y José 39, y al restarlos podemos ver que a los 91 años de edad es cuando José va a nacer. Y aquí es donde encontramos otra conexión de 7 tiempos, ¿cierto? Nosotros sabemos que 7 años antes de cuando Jacob tenía 91 años, tenía 84 años, y es cuando se casa con Lea, porque recuerden que él había comenzado a trabajar por Raquel, pero el papá de Lea y de Raquel, pues lo engañó y le dio, en lugar de Raquel, le dio a Lea. Entonces él tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel hasta que se la dieron y es cuando él comienza a tener a sus otros hijos, o en este caso comienza a tener a José. Ahora, 7 años antes, partiendo de que Jacob tenía 84 años de edad, pues llegamos a los 77 años de edad, que es cuando Jacob comienza el trabajo por Raquel y al final le dan a Lea. Y es aquí donde nosotros tenemos esta información. Si notan, no hubo necesidad de saber la edad que tenía Jacob cuando tuvo a su primogénito. Lo único que tuvimos que hacer es buscar a José, porque José es la conexión con Egipto. Y aquí es donde encontramos todos estos datos. Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros simplemente debemos de tomar todas esas edades que han transcurrido. Los 25 años de Abraham, desde que salió de Harán hasta que tuvo a Isaac, los 60 años de Isaac cuando tuvo a Jacob, después los 91 años que tuvo Jacob cuando nació José y los 37 años que tuvo José durante los primeros 7 años de abundancia. Esto nos da 213 años, más los 2 años de hambre. Esto lo convierte en 215 años. Y es aquí donde entra la cita de Gálatas capítulo 3 versos 15 al 18. Nos dice lo siguiente: hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. ¿Cuál promesa? La que Abraham recibió cuando tenía 75 años de edad. Es ahí donde comienza este periodo de tiempo. Y para entender Génesis capítulo 15 versos 12 al 16, es aquí donde nosotros podemos encontrar que realmente Israel no pasó ni 400 años ni 430 años en Egipto, pasó menos tiempo. ¿Y de cuánto fue ese tiempo? Pues de 215 años, como lo estamos viendo en la parte de arriba en el cálculo. ¿Por qué? Porque esos 215 años, cuando llegan a pasar, es cuando por primera vez Jacob está pisando Egipto. Por lo menos en la escritura no se dice que haya pisado Egipto antes, sino que es hasta ese momento cuando Jacob y los patriarcas, los 11, llegan a Egipto y se quedan a vivir allí. Entonces, todos esos 215 años, ¿dónde lo pasaron? Bueno, para ello vamos a comenzar a leer otra vez Génesis 15, 12 al 16 y vamos a leer otras citas para entender todo esto. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. ¿Cuándo comenzó este peregrinaje? A partir de Isaac, ¿cierto? Porque se da a entender esa parte, ¿no? Ten por cierto que tu simiente será peregrina. ¿Cuál simiente? La simiente de Abraham es Isaac. Entonces Isaac iba a comenzar ese peregrinaje. Y a través de ese peregrinaje es que iban a comenzar estos 400 años. No estaban comenzando desde que se dio la promesa. Ya habían pasado 30 años. Entonces aquí es donde apenas van a comenzar esos 400 años. Dice, y será peregrina en tierra no suya. Todo eso es ese peregrinaje, hermanos. Dice, y servirá a los de allí y será afligida por 400 años. Mas también la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Noten que se está especificando que van a servir a una nación en específico, porque acá en el verso 13 habla de una tierra no suya, no está hablando de una nación, habla de la tierra en general. Y acá en el verso 14 está hablando ya de una nación donde ellos están. Dice, ¿a quién servirán? Juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? A donde se encontraba Abraham en ese momento, tal vez. Porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Entonces, teniendo estos pasajes ya en mente, cuando a Abraham se le da la promesa, él tenía 75 años de edad. Es aquí donde va a comenzar el periodo de 430 años. El de 400 años no va a comenzar aquí. Ahora, cuando José tenía 39 años, es el segundo año del hambre. Y es aquí cuando llegamos a los 215 años. Eso quiere decir que para completar todo ese periodo, vamos a ver lo que dice Génesis 46:31. Dice, José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham, Isaac y Jacob y algunos de los patriarcas después de Jacob estuvieron peregrinos en la tierra de Canaán y no en Egipto. ¿En qué momento van a pasar su tiempo en Egipto, en la nación a la que servirán? Pues por otros 215 años, porque nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Moisés tiene 80 años. Y es aquí donde nosotros encontramos los 215 años que ellos estuvieron en Egipto. Porque el único que estuvo en Egipto al principio fue José, pero después vienen sus hermanos y ahí todos ya están en Egipto. Entonces es aquí donde va a comenzar la servidumbre, pero esa servidumbre se volverá aflicción después. Y es esto, mis hermanos, donde nosotros encontramos los 430 años que son mencionados en Gálatas y que están siendo mencionados en Éxodo también. Es decir, desde que se hace la promesa a Abraham, cuando él tiene 75 años, hasta que llegamos a el tiempo cuando el pueblo de Israel sale en Egipto, cuando Moisés tiene 80 años.
porque fue en ese tiempo cuando ellos reciben la ley, que es lo que está diciendo Gálatas. Ahora, ¿cuántas generaciones pasaron desde José hasta Moisés? Y es importante esto porque forma parte de la profecía. Génesis 15, 13 al 16. Vamos a enfocarnos en el verso 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá. Noten, hay 4 generaciones que van a pasar, y es cuando van a salir de aquella nación a la que Dios va a juzgar, que es Egipto, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. ¿Cuáles son estas generaciones? Si nosotros citamos Éxodo 6, versos 16 al 20, tienen que pasar 4 generaciones desde José hasta Moisés. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni y Simeí, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amrán, Eizar, y Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por esposa a Jocabed, su tía, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Pudieron ver las generaciones? Si ustedes notaron, vamos a enfocarnos ahora en Egipto, en esos 215 años. José representa primera generación, porque recuerden que el pasaje de Génesis hace referencia a cuando el pueblo ya está en Egipto, y los que estuvieron en Egipto fueron José y sus hermanos, primera generación. Quiere decir que después de ellos tienen que pasar 4 generaciones, y en esa cuarta generación va a venir la liberación. Es decir, el pueblo va a regresar otra vez a Canaán, pero esta vez para quedársela a ellos. Entonces aquí les he puesto en color negro las generaciones. Leví es primera generación y es hermano de José. Son de esa primera generación que estuvo en Egipto. El que le sigue de Leví es Coab. Coab es segunda generación. Después de Coab viene Amram, que es tercera generación. Y dice el verso 20, Amram tomó por esposa a Jocabed, su tía, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Moisés, mis hermanos, es cuarta generación. Y es precisamente con Moisés que el pueblo de Israel sale de Egipto. Es cuando Dios va a juzgar a esa nación. Ahora quiero que pongan atención en la parte que he colocado en color negro. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los años de Amram, cuando él muere, fueron 137 años. Y Moisés, cuando ellos salen de Egipto, Éxodo 7:7, y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Eso quiere decir que Moisés tenía 80 años cuando sale de Egipto. Y lo que nosotros podemos ver a lo largo de todos estos años que tuvo cada patriarca es que si los llegáramos a sumar todos, evidentemente da un número mayor a 300 años. Pero recuerden que las matemáticas en este caso no deben de ser hechas de esta manera. Es decir, lo que hicimos fue saber a qué edad tuvo Leví su primer hijo, tomamos esa edad de referencia, después a los cuántos años tuvo Coat su primer hijo, tomamos ese tiempo de referencia, y así con las siguientes generaciones. Pero aquí no funcionaría eso porque realmente la escritura no nos está diciendo cuántos años tenía Leví cuando tuvo a Coat, ni cuántos años tuvo Coat cuando tuvo a Amram, ni cuántos años tuvo Amram cuando tuvo a Moisés. Entonces esas matemáticas en este ejemplo ya no nos servirían porque no nos está dando esos datos. Lo único que podemos ver es que no pudo haber pasado más de 215 años para que vinieran esas 4 generaciones, porque ya estaba la generación de Leví. Esa primera generación ya estaba, y las edades en las que los patriarcas comenzaban a tener hijos no eran hasta que ellos tenían 100 años. Muy posiblemente fue incluso hasta como en los días de Isaac, ¿no? Como Isaac dice que tuvo sus primeros hijos a los 60 años. Algo parecido pudo haber ocurrido con cada uno de estos patriarcas. No esperaron tanto tiempo a tener hijos, y el tiempo que pudo haber transcurrido entre uno y otro no pudo haber sido de más de 200 años, ni siquiera de más de 100 años. Entonces, bíblicamente, esto es correcto, mis hermanos. Es decir, la Biblia no tiene ningún error. La Biblia nos está hablando del mismo punto a través de 2 periodos de tiempo diferentes.
los 400 años y los 430 años. Son periodos diferentes que apuntan al mismo tiempo, es decir, a la entrega de los mandamientos, a la salida del pueblo de Egipto. Pero ambos periodos inician en tiempos distintos. Los 430 años inician con la promesa hecha a Abraham, mientras que los 400 años comienzan un poco tiempo después del nacimiento de Isaac, porque recuerden que solamente habían pasado 25 años cuando Abraham tiene a su hijo. Otros 5 años más, pasan los 30, y es ahí cuando comienzan las aflicciones de Isaac, que pudiéramos verla como tal vez el primer momento en que Ismael se burla de Isaac. Recuerden que hay una cita donde se habla de eso, y que ese fue el motivo por el cual Sara expulsó a Ismael y a su madre del campamento. Por tanto, la Biblia no tiene ningún error en este sentido. La Biblia nos está explicando claramente, y ya lo hemos demostrado aquí con las citas de la Biblia, nos ha demostrado que la estadía del pueblo en Canaán fueron de 215 años y fue todo un peregrinaje. Ese peregrinaje inició también con Abraham, pero la profecía de los 400 años habla más específicamente de la simiente, de Isaac en adelante, y no tanto de Abraham. Y que esos 400 años en sí están hablando más en relación a peregrinaje y posteriormente a un servicio y una aflicción. Es decir, comienzan con peregrinaje, no comienzan con aflicciones, sino con un peregrinaje, y eso es lo que efectivamente estamos observando en Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres patriarcas en ningún momento sirvieron a Egipto, salvo tal vez Jacob pudiéramos decirlo porque vivió un poco más de tiempo en Egipto. No sabemos si estuvo desempeñando algún trabajo o algo por el estilo, pero lo que sí sabemos es que pasó todavía un poco más de tiempo en Egipto. No recuerdo si él vivió 17 años más y murió a los 147. Realmente, como que recuerdo que es así, pero no estoy seguro. Entonces realmente él estuvo tiempo en Egipto, pero no se comenta que él haya comenzado un servicio en ese lugar. Y si hay alguna cita, pues les invito a que lo puedan compartir en los comentarios para estar enriqueciendo más este estudio. Volviendo al punto, entonces los 400 años no inician con el pueblo estando en Egipto, inician desde el momento en que aparece la simiente, porque es ahí donde la simiente va a ser peregrina también, pero va a estar afligida y va a terminar, no Isaac, sino los demás, sirviendo a una nación, es decir, a Egipto. Todo eso abarca esos 400 años, peregrinaje, servicio y aflicción. Pero recuerden, a Isaac y a Jacob les tocó más peregrinaje que un servicio a una nación. A quien les tocó realmente servir a la nación fue a los hijos de Jacob, a toda esa primera generación de José y sus hermanos. A ellos sí les tocó servir en Egipto, porque recuerden que José puso a algunos de sus hermanos en Egipto para que sirviesen en este caso al país. Y de hecho no recuerdo si hay un pasaje donde Faraón le comenta eso a José. Le dice que si él tiene hermanos o de sus familiares que sean capaces, que los pongan a servicio. Y podemos ver que a partir de ahí comienza ese servicio. Y posteriormente viene esa aflicción, porque recuerden que se levanta un faraón que no conoció a José y comienza a afligir al pueblo. Comienza a hacer cosas pues realmente malas con ellos. Y es donde viene esa aflicción, esa servidumbre agravada. Y los 430 años hacen referencia a la promesa y a la ley que vino después. No está haciendo referencia tampoco específicamente al tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, porque ya hemos corroborado que desde Abraham hasta José son 215 años en Canaán. Y de hecho, eso lo vimos claramente cuando José le va a decir a Faraón que mis hermanos han venido de Canaán. Ahí lo dice claramente José. Entonces 215 años fueron en Canaán y los siguientes 215 años que forman parte de los 430 años que se hablan en Éxodo y en Gálatas, esos sí van a ser en Egipto. Y cuando se cumplan, saldrán de Egipto a la tierra que Dios les mostrará, a la tierra que se le prometió a Abraham, a la tierra prometida. Y ya hemos visto también que desde José hasta Moisés pasaron 4 generaciones, que esa forma parte de la profecía de los 400 años. Recuerden que a la 4ª generación, dice Dios, volverán acá, porque el amorreo todavía no ha llenado su copa. Entonces esas 4 generaciones son la primera Leví, Coat, Amrá y Moisés.
No podemos contar a partir de Coat porque si contáramos a partir de Coat solo son 3 generaciones, no hay 4. Entonces ahí estaríamos encontrando algún error realmente bíblico, pero sabemos que Dios no comete ese tipo de errores. Entonces esas generaciones tienen que ser contadas a partir de los 12 patriarcas, José y sus hermanos. Ellos son primera generación en Egipto. Después viene Coat, Amram y finalmente Moisés. Espero que este estudio haya sido de gran bendición y que pueda quedar esclarecido completamente que el pueblo de Israel no pasó ni 400 ni 430 años en Egipto. Tan solo pasó 215 años en ese lugar. Los otros 215 los pasó en Canaán, como peregrinaje también. De igual forma en Egipto estuvieron peregrinos, porque recuerden que esas tierras no eran suyas, Dios les tenía una tierra prometida. Así que esos 430 años hacen referencia a eso, a la promesa y a la ley que vino después de todo ese tiempo. Y los 400 años hablan más de peregrinaje, servicio y aflicción. Pero no que todo ese tiempo iban a estar en Egipto, sino que Dios está dando ese periodo porque ya había pasado tiempo desde que Abraham salió de su tierra. Entonces ya ese tiempo se estaba reduciendo a 400 años. Y Dios se lo dijo a Abraham, ¿sabes qué? Faltan 400 años para que todo eso acontezca, para que se cumpla la promesa. Así que en conclusión, mis hermanos, recuerden, el pueblo de Dios no pasó 400 o 430 años en Egipto, fueron solo 215 años. Y no hay ningún tipo de error en la Biblia. Es decir, son dos periodos diferentes, es cierto, pero que nos hablan de cosas distintas. Todas terminan en el mismo punto, la salida del pueblo de Dios de Egipto cuando recibe la ley fuera de Egipto, pero no inician al mismo tiempo. Así que espero este tema haya sido de gran bendición y que también ustedes sean bendecidos por Dios. Amén.